Entonces, las personas desafortunadamente creen más una mentira que una verdad. Porque la mentira es la naturaleza con la que nace el hombre. Nace en pecado. Entonces es más natural recibir una mentira que una verdad para mucha gente. Y ahí se quedan. Eso lo digo porque yo lo veo con mis propios ojos. Volviendo a 1 de Juan 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios, dice el Señor, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Luego dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, es un grupo donde tú como hijo de Dios no perteneces en ese mundo ya. Entonces, si tú estás ahí, recapacita y arrepiéntete delante de la presencia del Señor, porque entonces vas camino como los demás al mundo. Dios no te llamó a ti a que termines en el infierno, te llamó para una vida nueva, ¿sí? A que cambies, a que seas transformado en el Espíritu y en las obediencias del Señor y en el temor a Dios. No para que estés otra vez. Por eso dice en el 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Ahí están ya dos grupos otra vez, el del mundo y el que sí quiere oír. Sí, porque no todos quieren oír de Dios. Tú te sorprendes quién va a oír y quién no va a oír. Tú ves gente muy acá arreglada, muy decente, que es justa según ellos, trabajan, no roban, no violan, no matan, no hacen drogas, pero van al infierno. Y tú puedes ver a alguien por ahí en la calle muy humilde, que dice, yo no sé, pero necesito una salida. Ese está allá con su corazón que Dios le preparó para oír la verdad. Como Lázaro y el rico. ¿Se digan? Ese rico tenía de todo y Lázaro pues vivía desafortunadamente que está en la calle, parecía. Pero él, Dios le veía el corazón y él se lo llevó y el otro se fue al infierno. No podemos decir que por rico al infierno ni por pobre al cielo, pero pongo este ejemplo para que vean que lo que tú ves no es siempre. Tú te puedes sorprender. Hay gente, dice la Biblia, que hospedó ángeles en su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que puede llegar uno todo mugroso, cochinote, sin bañar y es un ángel. Tú no sabes. Dios te puede probar con uno de esos. Por eso ten cuidado. Mucha gente dice, no, son mugrosos, que saben, viciosos. Bueno, algunos y no todos. Porque un ángel no siempre va a venir, te va a probar Dios a ti. No te va a tentar, porque Él no tienta a nadie, pero te puede probar, y a mí también. Por eso todo esto es bíblico aquí. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. No dice quién, nomás dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, oigan bien, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso mucha gente, ¿cómo viven en sus congregaciones? Espíritus de error. Si te están hablando de cosas terrenales, si no te están exponiendo la palabra, salte de esa congregación y busca una donde se dediquen a predicar y exponer el evangelio, las cosas bíblicas del Señor. Sí, porque es que están perdiendo el tiempo. Están en la carne muy en orden semana tras semana, día tras día, o las veces que ellos asistan a estos templos. Amén. Miren, nosotros no somos salvos por inteligentes. Mucha gente dice, bueno, este no hace nada malo, este se guarda, este se ve como que esto. Y la gente tiene una idea en la mente de eso, ¿no? Pero hoy día les digo esto, nosotros no somos salvos por inteligentes o entendidos o sabios. No. Somos salvos por la locura de la predicación del evangelio, dice la Biblia. Por eso entendamos que la sabiduría de aquí es basura. ¿Sí? Si tú quieres ser salvo, tienes que oír la palabra de salvación. Por eso es palabra de vida eterna. No tiene un título falso, un nombre que no sirve para nada, ni un destino que va al... No, sino esta es palabra de vida eterna. Por eso la ocupas, por eso la necesitas. No es para estar enfadando con las mismas cosas, sino es porque tu alma sí, es que Dios la transformó en el espíritu y está todo en orden. Necesitas este alimento. Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Sí? Él es nuestro verdadero alimento. Vamos a ver, gloria sea al Señor Jesucristo, cómo la Biblia nos muestra que la sabiduría no es la salvación. Mucha gente dice, si Dios te habló, prepárate, arréglate, vete a la escuela, vea que te enseñen, vea que te muestren. Oye, ¿dónde está eso? Eso no existe aquí.
Mucha gente se enoja cuando oye esto, pero es la verdad. Lo que pasa es que el maestro teólogo quiere billetes. A ver, ¿por qué no se ponen a enseñar teología gratis? No, es que hay biles, hermano. Hay que pagar, bueno, entonces no haga eso. Dedíquese a otra cosa. Si tiene el pago de su casa y aparte el del local donde es teólogo usted y maestro, bueno, pues sálgase a hacer otra cosa. Pero no es que ahí diciendo que eso es bíblico y que Dios lo... No, no es cierto. ¿Sí? Porque si fuera de escuelas, entonces muchos reprobábamos. Yo reprobé en la escuela muchos exámenes. Y si de eso se trata el evangelio, me voy al infierno. ¿Qué tal si lo repruebo? Por no ir a la escuela. No. Vamos a ver 1 Corintios 1:18. Aleluya. Gloria sea el Señor. Es que esta ya es una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, acuérdense. 1 Corintios 1:18. Oigan, ¿cómo vamos a ver esto? Con relación a lo que mucha gente dice, es que ustedes los evangelios están locos. ¿Cómo se dice? Ustedes los evangelistas, o ustedes los creyentes, o evangélicos, o cristianos, ahí nos llaman locos. Pero la misma Biblia habla de esta locura. Fíjense esto. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. Ahora, la palabra de la cruz no es nomás un palo y unos clavos. No, eso no es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es todo lo que pasó en esa cruz. ¿Quién es el que está en esa cruz? ¿Por qué murió y quién era y qué fue el motivo mayor? Mucha gente dice, bueno, él lo mataron porque... y sacan un montón de definiciones. Pero aquí dice, esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Era una locura para ellos saber que este Jesús los iba a salvar. Era una locura para ellos entender que un Dios que no ven los puede salvar. Es locura para ellos saber que este Dios que no ven por ningún lado y no tienen imágenes ni no necesita nada, los puede llevar al cielo. Locura para ellos. Por eso nosotros somos bienaventurados porque creímos sin ver. Pero dice que lo repito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y luego está el otro lado, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si lo que unos tienen como locura, para nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso usted está donde está, por eso usted pasa lo que pasa, por eso usted ve lo que ve, por eso usted vive como vive. Porque si ha recibido al Señor, tremenda victoria. Amén. En serio. Usted no está en victoria solo. Usted tiene la victoria por en quien cree usted y el que vive en usted. Eso es así. Mira, dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego aquí viene los estudios que la gente quiere decir y siente y se apoderan y dicen, tú vete de aquí, tú no sabes nada. Tú eres un indocto, tú eres alguien que no estudia, tú eres un incrédulo, tú eres un ignorante. Y bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué quiere decir eso? Destruiré la sabiduría de los sabios. O sea que alguien que es sabio empieza a ver cosas y al final ya no sabe qué tiene. Destruida la sabiduría, ya no supo, porque era algo muy mal, que no era voluntad de Dios, y dice, bueno, ya empecé esto, ya no sé. Hice esto y ya no sé cómo acabar. Destruye. Y luego abajo dice, y desecharé el entendimiento del entendido. O sea que no va a venir nadie a decirle a Dios qué hacer. No, mira, vamos a hacer. Y uno de los entendidos que fue desechado fue el diablo. Me imagino que él quiso, soberbiamente, a ver qué decía, querer hacerse como él, muy entendido, fue desechado. Porque no puede haber otro mayor que Dios. Por eso dice que él no comparte su gloria con nadie. Ahora, todos ellos le deben al Señor todo lo que son, porque Dios es el que hace todo. Desecharé el entendimiento de los entendidos, porque es que no hay entendido solo, sino que es entendido. Si es para Dios, tiene que honrar a Dios siempre, porque él, si es entendido solo, a lo mejor Dios lo puso con un plan ahí nomás, pero no es que él solo pueda y sean varios entendidos y Dios aparte. No, todo viene de Dios, con un propósito. Amén. Y luego se pregunta, ¿dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso usted cuando ve a alguien y dice, bueno, ese que se mató allá en un accidente borracho, ¿que no era un doctor? Ese que hace droga allá, ¿que no es un doctor? Bueno, es un sabio de medicina, pero está perdido. ¿Cómo así? Bueno, porque Dios dice que estas gentes, la sabiduría de ellos, no les alcanza para estar bien en la tierra, mucho menos para ir al cielo. Por eso destruye todo lo que uno pueda hacer, está destruido, no sirve para nada. Entendamos eso. Hay gente que dice, bueno, que no era un policía el que anda por ahí violando niños, que no anda un policía viendo ahí, y son policías, pero ¿qué? ¿De qué les sirve la salida? De nada. Por eso todo hombre y toda mujer ocupa al Señor Jesucristo. Entendamos eso, de eso se trata esto. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, oigan bien aquí, pues ya que la sabiduría de Dios, la tenemos aquí, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahí está lo que vengo diciendo. La sabiduría del mundo no te va a revelar ni te va a enseñar a ti a Dios nunca, ni el camino de Dios. Por eso en las escuelas hoy en día está hasta cancelado que tú hables de Jesús. O tú puedes respetar a los homosexuales ahí. Tú puedes hacer un montón de leyes con los musulmanes, con todo tipo de religioso ahí. Pero cuidado que tú digas Jesús, porque entonces sí te traen hasta la policía otra vez. Por eso, la sabiduría de Dios, ¿verdad? El mundo no la conoció a Dios mediante la sabiduría, dice así. Luego dice esto, que nos llena de agrado, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, a usted y a mí, por la locura de la predicación. Por eso, ¿de dónde viene la fe? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra del Señor. Por eso la gente que está sentada día tras día, semana tras semana, mes tras mes en una iglesia y no recibe nada, perdiendo el tiempo y quién sabe cuál sea su destino. Por eso escuchen lo que está escrito. Está muy claro, este es el sentido común de todas las cosas del Señor. Aquí está cómo y de qué manera somos salvos también. Porque mucha gente dice, no, pues si el de la cruz no hizo nada y se fue al cielo. Sí, pero ¿cuántos de la cruz va a haber pues? Ese fue uno y se acabó. ¿Cuánta gente? ¿Tú vas a estar también en una cruz algún día? Que no tengas tiempo de arrepentir. No, no piensen como esa gente. Hay gente que pone unos ejemplos ridículos, bíblicos, pero ridículos, ¿sí? No, y el de la cruz, ok, entonces algún día piensas tú que quizás no en una cruz, pero en un accidente de carro, ¿puedas tú arrepentirte? No, no, aquí no endurezcas tu corazón cuando el Señor te esté hablando. Por eso entendamos de qué manera esta locura, ¿verdad? Dice, porque los judíos piden señales, ahí está, por eso le decían, Señor, ¿qué señal nos das tú? Le decían los judíos a él sabía. Y los griegos buscan sabiduría. Ellos querían, se juntaban, se reunían diario para ver qué cosa nueva habían. Pero nadie de ellos les importaba. Al igual que hoy en día también mucha gente quiere saber, quiere ver señales y siguen en las mismas. Vamos avanzando aquí. Aleluya. Dice en el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sigue diciendo más, para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es? Cristo. Por eso todos aquellos que ignoran a este Jesús están perdidos y nada saben. Repito el 24. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, 1, y sabiduría de Dios, 2. Ahora, sin Cristo, ¿qué crees que puedas saber tú y entender? Nada. ¿Sí? Muy fácil. Por eso este Cristo dice la Biblia que Él te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Toda verdad y toda justicia. ¿Cómo te gustaría tú vivir sin errores? Gracias a alguien que te enseña. Amén. Alguien que te muestra. Alguien que te da sueños. Alguien que te trae paz a tu corazón. No, esto es lo más hermoso que ha pasado en un hombre y en una mujer. Que venga un Dios y que te muestre el camino en un mundo caído que se está desvaneciendo y muchos están yendo al infierno, menos tú por el que vive en ti. Y la gente dice, yo no quiero eso. A mí no me importa eso. Ustedes están locos. Bueno, ahí estamos viendo por qué. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo cual, lo dudo que haya alguna insensatez en Dios. Pero aquí está escrito para que la gente entienda. No para que digan que Dios es insensato. Pero está poniendo esa la balanza ahí para que entendamos que nosotros como hombres sin Dios, nada somos.
Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Imagínense. Por eso nada somos sin el Señor. Pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso vemos que hay falsos maestros y hombres de Dios que predican detrás de los púlpitos y hablan en espíritu y en verdad. Son reales y verdaderos. A ellos les duele, lloran, se quebrantan junto con el quebrantado y se sienten por los demás. El otro no le importa. El otro es un asalariado que recibe dinero y no le importa si viene el lobo y se lleva las ovejas. ¿Estamos entendiendo? Amén. Aquí está muy claro. Aquí está muy claro en el 28. A lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Alguien que nunca quiso ser predicador, alguien que nunca quiso hablar de Dios, alguien que nunca quiso pararse atrás de un púlpito, Dios lo agarra y lo hace que se pare. Porque es Dios el que hace eso, para que nadie se jacte de su presencia. Dice el 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Ahora, ¿ya vieron de dónde viene la sabiduría? Que tú tienes, y lo que tú puedes, tus exámenes, lo que tú pasas, tus bendiciones cuando tú llegas, cuando tú caminas, que te cuidan, ahí está. Amén. Es el Cristo de la gloria, en Él, en Jesús. Dice en el 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso cuando tú te glorías de tus victorias, ¿a quién glorificas? Al Señor. Tú no dices, qué bueno, qué listo soy, qué suerte la que tengo, qué inteligente y qué poderoso soy. Te conviertes en un Nabucodonosor y te haces como una bestia otra vez, para que entiendas. Por eso tú, como dices que está escrito, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Eso es para los hijos de Dios, no para los impíos o para los que lo aborrecen, no, para los que nosotros tenemos, como lo dije al principio, las pruebas, los testimonios de que Dios hace cosas maravillosas en sus vidas y en las mías. Eso es muy claro de entender. Y vean, ya casi vamos a acabar. Vean cómo dice aquí en el 2.1, dice, así que hermanos, cuando fui a veros para anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Ahí ya está hablando de que siempre ha sido Dios el que hace todas las cosas y mueve todas las piezas. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿con qué fin quería Pablo hacer eso? Bueno, aquí lo vamos a ver. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, ese temor y temblor, ¿ustedes creen que lo hizo por la congregación o por el otro que estaba ahí líder? No, él lo hacía por Dios. Por eso el resultado de este hombre de Dios, de Pablo, era muy grande. Porque él, como él dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Para con Dios, obviamente. Amén. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer aquí también. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que él no trataba de tocar las partes débiles no se hizo sensual Pablo para tocar a la congregación, no, sino que siempre fue con poder del Señor. Miren, y ni mi palabra ni mi predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces Pablo, al igual que Jesús, no hablaba terrenal, sino hablaba espiritualmente cosas que todos estos hombres nunca habían oído ni habían visto con sus ojos. Pues es el Evangelio, o sea, las cosas, las buenas nuevas. Tú no vas a oír, lo repito como la otra semana, en un evangelio, en una predicación, cosas de cuando tú eras un niño. Eso no son buenas nuevas. Eso tú ya lo sabías, tú ya lo oíste, creciste, dijiste. El predicador te va a traer palabras de vida eterna. Amén. Amén. Como dice Pablo. Dice en el 5, oigan bien qué fuerte está esto, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, como muchas iglesias y denominaciones tienen como líderes y casi como dioses a sus mismos hombres que tienen en esas congregaciones locales. No a Dios ni a Jesús, sino a sus maestros, a sus pastores, a sus, ¿cómo se dice? Apóstoles, a quien sea. Ya la gente está bien carnal, totalmente. Por eso Pablo fuertemente les dice a ellos, para que vuestra fe, ¿sí?,
no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, Pablo todo lo que tenía, cuando él era un judío religioso, dijo, yo lo tengo como basura por el amor a Cristo. Aleluya. Venga conmigo a primera de Juan 2:18, y ya este es lo último que vamos a leer. Gloria sea al Señor Jesucristo. Miren, vamos de regreso a donde empezamos en la primera de Juan. Primera de Juan 2:18. Vamos a, como les dije, a ir cerrando ya aquí. Hay algo bien interesante que quiero leerlo aquí rápidamente. Y es necesario porque tiene que ver con el mundo también. Con salirse de Dios e irse al mundo. Fíjense bien. Dice, hijitos, este es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Estamos de acuerdo ahí? Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que estamos en el último tiempo, que este es el último tiempo. Y luego dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Imagínense todo eso que está ocurriendo. Dice, aleluya. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, tenemos que entender que hay gente que parece que es, pero no es. No a todos les diga hermano, ni a todos le diga hermana, ni pastor, ni pastora, ni lo que usted ponga ahí títulos, porque no todos son de nosotros, dice la Biblia. Vamos avanzando, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Es a lo que me refiero, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, la unción, el sello de que somos hijos de Dios. Dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por eso cuando no predican verdad, están predicando mentira. Tengamos cuidado ahí. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso esa es la unión. Y ese es el plan que el Padre puso con todo el mundo a través exclusivamente de su Hijo. Sigue diciendo, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué quiere decir ahí? Que lo que tú una vez, si es que fuiste sellado con el Espíritu, te acuerdes y permanezcas en el amor, en tu primer amor para con el Señor. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es una promesa. Ahora, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahí está. Sigue diciendo, pero la unción, ¿cuál es la unción? Es el Espíritu de Dios en nosotros, que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Por eso el que está en el Espíritu es guiado por el Espíritu, y ese también es hijo de Dios. Porque el que no es guiado por Dios no es hijo de Dios. No lo tiene a Él morando en Él. Entonces está muy claro todo esto. Aleluya. Dice así, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Siempre en quién? En Dios, en Jesucristo. Por eso hoy en día la enseñanza es no volverte, ni hacerte, ni juntarte, ni irte para el mundo. Dice el 28, y ahora hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, oigan bien, tengamos confianza, porque hay gente que se escondió o se va a esconder, como lo hizo Adán y Eva cuando el Señor les hablaba, porque ya estaban en pecado, estaban muy mal ellos, ahí sus ropas estaban manchadas. Por eso dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice, si sabéis que Él es justo, saber también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Ahora, aquí mismo, en primera de Juan 2:18, gloria al Señor, no, primera de Juan 5:1, vean lo que dice aquí y aquí ya vamos a cerrar. Primera de Juan 5:1. Todo esto tiene que ver, oigan bien, con el camino que están tomando los cristianos modernos, con lo que están haciendo las iglesias locales, con lo que están haciendo muchas congregaciones grandes, con lo que están leyendo, con lo que les están enseñando. ¿Es Dios o es el mundo lo que están optando por recibir, tener, vivir, escoger y andar? ¿Andas como santo
en el Señor o andas como el mundo y todos los que no traen el Espíritu. Pero escuchemos bien esto que vamos a leer aquí. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree, y aquí volvemos a lo mismo casi, ¿no? Que mucha gente sí reconoce a Jesús, pero tiene ídolos, tiene vírgenes, tiene papas, tiene muñecos, tiene casas, y otros tienen a Jesús, pero no es quien dicen ser, no es, bueno, es un gran enredo, pero creen. ¿Será que eso los lleva al cielo? No, porque no es a la manera. La Biblia dice: el que cree como está escrito, no a como te enseñan, como dice la Escritura. ¿Estamos entendiendo? Bueno, aquí dice: todo aquel que cree, oigan bien, todo aquel que cree, aleluya, ¿qué dice? Que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y alguien va a decir: bueno, yo sé eso, pero no es tan fácil como lo piensan, ¿sí? Les voy a decir por qué. Aquí se ve como que cualquiera puede, basado en lo que declara de la boca, ser salvo. Pero veamos lo que está escrito. Y no es que yo sea muy duro para esto, pero veamos a 3 hombres que recibieron revelación. 3 hombres que fue Simeón, Natanael y Pedro. Miren, si quieren, apúntenlo nada más. Pero vean cómo dice Lucas 2:26. ¿Sí? Este hombre que primero dudó quién era Jesucristo, y después dijo: hey, reconoció que él era el Hijo de Dios. Por eso les digo que tenemos que recibir de Dios, estar en Dios, permanecer en Dios, la revelación en el Espíritu, para poder nosotros saber de seguro que vamos y estamos en la verdad y vamos al cielo. Lucas 2:26, fíjense lo que dice aquí Lucas 2:26, lo voy a leer rápido. Lucas 2:26 dice así, aleluya: de acuerdo a este Simeón, este hombre vio al bebé, a Jesucristo, pero no porque lo vio, sino porque Dios el Padre le hizo una promesa. Miren, vamos a leer ahí, dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Eso le dijo el Padre a Simeón, de acuerdo a Jesucristo cuando nació. Dice el 27: movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, oigan bien lo que dice una persona que ya es apartada, ¿sí? Todavía no muere el Cristo, todavía no derrama sangre, pero hay promesa de Dios para aquellos que son puestos en el Espíritu por Dios y los salva. La selección de las personas que Dios quiere salvar, porque eso así es. Si Él no nos ama, nosotros no lo amamos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que así trabaja. No que haya unos más malos que otros, sino que es Dios el que hace eso. Oigan lo que dice aquí, lo que les dijo a ellos. Les dijo en el 29, ahora Señor, habla con Dios y le dice, despide a tu siervo en paz. O sea que ya Simeón ya se podía morir. Dice, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Si siempre a lo que se está escrito. Por eso pongamos atención a lo que está escrito en la palabra, porque no es coincidencia que si dice que unos van al infierno terminen ahí, y no es coincidencia que si unos van al cielo vayan para el cielo. O sea, todo está escrito. Simeón sabía, Simeón reconoció, que dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, le dice. ¿Cómo? Conforme a tu palabra, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién era? Jesucristo. Ahí está alguien que tiene revelación, ahí está alguien que él sabía que iba a ser salvo. Y luego no solamente eso, le dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso pasó con él. Ahora Natanael, en Juan 1:49, le dice, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
después de haber dicho que si de allá de donde él había nacido podía venir algo bueno. Y después lo vio y dijo, hey, yo sé quién eres tú, le dijo él. O sea, por eso le dice, he aquí un verdadero israelita, que no hay nada en él, no hay mentira en él, ¿verdad? Miren, vamos a leerlo mejor para entenderlo. Juan 1:49. Juan 1:49. Dice ahí, aleluya, fíjense bien. En el 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, más bien. Eso es lo que dice. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por eso aquí se cumple la Escritura, que todo aquel que cree. ¿Por cómo vas a creer? Porque Dios el Padre te trae a que creas en el Hijo. Tú no puedes creer por nada. Esto así es, eso es lo que pasó ahí. Ahora en Pedro, Mateo 16:16, vean conmigo también. Aleluya. Mateo 16:16. Gloria sea al Señor Jesucristo, que nos enseña, nos muestra todo esto. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 16:16. Con relación a quién pensaban que era Jesús. Bueno, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Por eso la pregunta es así para mucha gente que se dice ser cristiana, que se dice ser evangélico, que se dice ser lo que sea. ¿Quién es para ellos Jesús? No es nadie, porque si no es nadie, no van a recibir nada tampoco. Pero si reciben, y si ya vienen en el orden del que estamos hablando, están en victoria. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, aleluya, podemos hoy ver, vengan conmigo ya aquí, en 1 de Juan 5:1, que es que todo aquel que cree, ya vimos que no cualquiera puede creer, cualquiera puede hablar, pero no cualquiera puede creer, porque el creer es obedecerle al Señor y mantenerse en Él y cuidarse y guardarse, estar en obediencia. Escuchen lo que vamos a leer y aquí vamos a cerrar ya. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, ¿por qué? Aquí está. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por eso les decía yo, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eso es lo que quiere decir exactamente aquí. Lo voy a repetir. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Sigue diciendo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, oigan bien, sus mandamientos. No hacer la voluntad nuestra, irnos al mundo y dejar a Dios, sino permanecer. Por eso decía lo que has oído desde el principio. Siempre lo que has oído desde el principio. Dice, en esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios, perdón, cuando amamos a Dios. Dice, y guardamos sus mandamientos. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso aquí queda, cuando mucha gente dice, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, dicen ellos, pero no saben, no conocen, no obedecen, no leen, no entienden, no hacen nada que esté escrito. Y la Biblia dice, ¿cuál es el amor de Dios? Dice aquí que guarde sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí es ya donde tú ya no te importa el mundo, porque el que esté en ti te va a mostrar, te va a traer paz, te va a traer los deseos de tu corazón, te va a traer todas las necesidades de acuerdo a lo que Dios ve y sabe, como Dios poderoso que es. Por eso el mundo no tiene nada que ver contigo si tú eres de Dios. No debería de ser así, para nada, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Está muy claro, no? Y luego dice que esta es la victoria,
que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, porque el Señor Jesucristo nos ha dado todo ese poder, ese entendimiento, y la fe, como dice Pablo, no está puesta en sabiduría humana, sino en Dios. Ahí está todo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo vuelve a lo del principio, a la voluntad del Padre de traer al Hijo para salvar a todo aquel que en Él cree y no se pierda, ¿sí? Pero ya hemos visto cuál importante es permanecer en Dios y no volvernos, ni estar nosotros dándole prioridad al mundo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.